Bueno, ganó. No fue un golpe. Bueno, sí, efectivamente. Lo A que ver, dijo... espero que tengas todo bien documentado, porque Elisa Carrió dijo que la inflación es menos que cero. Es raro lo que dijo Elisa Carrió, Sí, porque en realidad dijo menos cero, lo cual Menos cero. matemáticamente es un error, no Es puede un ser error, menos cero, así es. claramente. Lo que quiso decir, aparte dijo que ella misma había recorrido las góndolas y había visto que había bajado la inflación. Eso No, es que difícil. recorre las góndolas, las recorre, sí. Bueno, Sí. se había chequeado los precios y había visto que había bajado, que habían bajado. Y venimos de la semana en que prácticamente dice que la inflación ya no importa. Como si uno en realidad midiera semana a semana cuando Claro. va al supermercado. La cosa es si te alcanza o no te alcanza, Sí. básicamente. Y podés comparar con los precios del año pasado porque el salario te aumenta una vez al año también, no comparás por semana. Pero estos son aumentos que se vienen. Algunos de ellos los señalaba el diario BAE hoy y algunos son más, un poco menos. Lo más importante que tenemos que entender es que mañana empieza la nueva etapa de precios cuidados. Ajá. Esa etapa que Francisco Cabrera, ministro de Producción, había dicho que iban a eliminar en su Sí. momento, que no se necesitaba tener precios cuidados. ¿Por qué? Porque si no hay inflación, no se necesita tener una canasta de referencia, como era originalmente este plan. Bueno, ya va a tener una nueva etapa, va a cumplir un año más precios cuidados con el gobierno de Macri y va a tener un aumento promedio que les va a dar más o menos lo que venía siendo el aumento de los últimos 3 meses. Vamos pasando los aumentos porque el más importante que ya sabemos que va a estar es el del aceite que había subido en julio. Que sube, el aceite sube. Pero ¿y cómo las galletas ahora van a subir o subieron, Darío? Ahora van a subir en septiembre, esto es lo que señala Ajá, hoy estos este son los diario. aumentos de los próximos días. Son los aumentos de los próximos días, que va a haber un aumento en alimentos y en algunos en particular, no en todos. Esto tiene que ver con que los alimentos subieron un montón durante el verano y estos son de algunos productos, porque el gobierno, vos sabés que estos días, acá pasta 5%, el gobierno durante estos días dice, bueno, se abrieron las importaciones en algunos sectores y donde reconoce que se abrieron fuertes en automóviles. Viste que la caída de la industria automotriz fue del 25%. Sí, dramática, sí. Pero se aumentaron las importaciones un montón. Se entraron más de Van pasando las placas mientras vos hablaste, aviso. Pan 10% Es un también va a sistema que subir. tenemos nuevo. ¿El pan va a subir 10% más? El pan va a subir 10%, es lo que señalaba este matutino. A ver, ¿qué pasa con esto de las importaciones? El gobierno dice que en automotrices entraron un montón de productos, de autos, pero también en alimentos, en lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque había subido un montón durante el verano, 60% nada más durante el verano, y querían que baje un poco. Ahora, esto no se terminó de traducir en las góndolas en general. Tiene que ver un poco con la concentración de la industria, tiene que ver un poco Me con sorprende, la verdad, estos aumentos. O sea, Estos aumentos que que se vuelva a estuvieron subir el dando. pan 10%. Sí, esto es algo que se había dado, porque en realidad cuando fue el aumento anterior, tanto escándalo que hubo, tantos reclamos y demás, se terminó de moderar esa suba y por eso va a tener una segunda suba. En el medio se da lo que ya vimos, lo que hablamos hoy, que es la caída de la industria, que es un sector de alimentos que está cada vez peor y que aparte tiene una concentración importante. Los aumentos que vengan en septiembre son casi de chapa, ¿no? Porque el gobierno había dicho que no iba a seguir aumentando, abrió las importaciones. A ver, digamos que el aumento del gas va a venir en octubre, ahí vamos a tener otro saque. Claro. Ojo que en el verano el que más va a terminar de impactar es el aumento de luz. Si se termina de dar, Cuando hay te que ver qué lleguen pasa. claro, cuando se termine de dar y cuando te lleguen las cuentas del verano, cuando vos utilizás más gas, Se utiliza si tenés más- aire acondicionado, esas cosas. Más la luz. El de gas va a llegar en invierno el año que viene. Por eso, los ciclos de la inflación o de la suba de precios no van a frenar. Sí. Recién decía Gabriel Catopodis, los empresarios que tienen sobrestock y se quejan. Efectivamente pasa. Ahora, no pasa como en otras partes del mundo que cuando hay sobrestock, es decir, Bajan cuando los precios. Claro, porque salen a liquidar. No está Sí. pasando eso. Es algo que no sucede en la Argentina, que no sucedió nunca en realidad y que no está pasando ahora, que podría pasar, incluso con la caída del consumo. Y ahí ya empieza a debatirse y se va a empezar a debatir de nuevo de por qué está la inflación o por qué termina de darse esta inflación del último trimestre. Mañana es el Día de la Industria. Hoy estuve hablando con varios industriales que decían, no sé por qué ven que puede llegar a repuntar el último trimestre. Y lo que tiene que ver con la inflación es más una inflación, un economista, Roberto Frenkel, que decía inercial, es decir, porque ya todos están acostumbrados a aumentar y siguen aumentando. Y otra que tiene que ver con que efectivamente, lo que decíamos recién, van aumentando los costos. Las paritarias que se terminan de dar, por más de que uno pueda discutir el salario es costo o no, el empresario a la hora de subir lo ve como de eso, por eso es la segunda cuota. Y también lo que tiene que ver con el tarifazo cuando se termine. Estos son los de datos aplicar. trágicos de hoy. Acá tenemos la caída de la construcción Es que termina es interesante decir que, bueno, que ya está cumpliendo 9 meses el gobierno, que había dicho que en el segundo semestre iba a mejorar. Después dijo, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Es decir,
como mínimo vamos a ver, no sé, un estancamiento, ¿no? Y no más caída. Claro. Y julio, que es segundo semestre, fue el peor mes del año. Por eso, acá... Peor mes de que asumió Macri. Acá tendría que todos los meses, a partir de ahora, subir un montón para que el semestre entero dé una suba. Porque 23, ¿con qué lo vas a empatar? No, es un número fenomenal. A ver, para que se entienda, tiene que subir un 23,1%. Digo, si vos te imaginas una torta de la construcción, le sacaron una cuarta parte. Así, cortás 90 grados, le sacaron una cuarta parte a la torta de la construcción. Una cuarta parte, la caída de la industria también fue muy Este es un fuerte dato hoy. del INDEC que salió hoy. Salió hoy. Ok. Del mismo INDEC, y aparte esto es la de la industria. Bueno, este fue el latazo del día, ¿no? Algo que te comentaba antes, que tiene que ver con la inflación, y ayer discutíamos acá al aire sobre si el cepo fue bien aplicado, fue bien sacado o no, porque vos decías, bueno, cuando hay devaluación, si los precios acompañan, eso no es una buena devaluación. Un Y industrial... exitosa es cuando se diferencia el dólar del resto de los precios de la economía, ¿no? Por eso, un Siempre industrial supe así. de los que se juntó ayer con Federico Sturzenegger en el Banco Central, almorzó con él, esto lo señalaba la agencia Diarios y Noticias, le dijo, en la Unión Europea se devaluó hasta 30% y en algunos países no pasó nada. Eso es como así es como se manejan las cosas en el mundo, diciendo, bueno, acá se terminó de manejar muy mal la devaluación porque, bueno, efectivamente la devaluación se llevó a todos los precios. No para de subir los precios y ahora llega a precios cuidados con más aumentos. En un minuto, Iván Jabrowski y novedades en el caso Marijuán. Chau, Leo.